Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este informativo de Noticias 7. Les contaremos los detalles. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo. Así lo decidieron 61 senadores. Pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Espinosa, que se encuentra en los estudios de Guayaquil. Buenas tardes. Mientras tanto, en Quito se desarrolló el 8º encuentro intercultural por el fortalecimiento del Seguro Social Campesino. Aquí comenzamos con los titulares. El Senado de Brasil aprobó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y es condenada a perder el cargo de presidenta de la República Federativa de Brasil. Una masiva concentración en el Coliseo Rumiñahui se efectuó hoy por los 48 años de vida del Seguro Social Campesino. La empresa pública de vivienda firmó 5 contratos con promotores privados para la construcción de proyectos inmobiliarios. Está abierto el proceso para conformar el Consejo Ciudadano de los Medios Públicos del Ecuador. En las noticias del mundo, en Japón, 11 muertos deja el paso del tifón Lion Rock. Desarrollamos estos titulares, Mariux y amigas y amigos, pues con 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado de Brasil aprobó la destitución de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Sin embargo, no será inhabilitada de ejercer cargos públicos durante 8 años, como lo establece la Constitución, ya que en una segunda votación solamente 42 senadores votaron a favor, sin alcanzar los 2/3 que son necesarios. Por tanto, Dilma Rousseff podrá continuar en la política. Luego de un intenso debate, los senadores de Brasil acordaron realizar 2 votaciones en la etapa final del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, una para definir la destitución del cargo y la segunda la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de 8 años. La ley ficha limpia, porque ya la previsión constitucional en el caso de un juicio político lo prevé. Bajo este acuerdo, el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, dio paso a la primera votación. Con el voto favorable de 61 de los 81 senadores, Dilma Rousseff fue suspendida del poder. Y es condenada a perder el cargo de presidenta de la República Federativa de Brasil. En otra votación, el Senado Federal decidió no inhabilitarla para cargos públicos. Verificamos 42 votos favorables a aplicar esta pena, 36 en contra. La inhabilitación para ejercer cargos públicos no alcanzó los 2/3 necesarios, por tanto Dilma Rousseff podrá continuar en la vida política. Esta decisión fue debatida a última hora y permitirá a futuro que otros funcionarios a quienes se les siga un juicio político no sean inhabilitados políticamente. Uno de los casos citados fue el del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, impulsor del proceso contra Dilma Rousseff y separado de sus funciones por implicación en el caso de corrupción Petrobras. También serviría para los otros políticos que sean inhabilitados. El Senado no puede hacer una ley específica para una persona. No estoy defendiendo a Eduardo Cunha, no. Al interior del Senado, el Partido de los Trabajadores calificó este hecho como un golpe de Estado. Si ustedes cometen este crimen contra una presidenta que es inocente, yo le digo a Brasil, nosotros nunca olvidaremos esta fecha. Cuando vimos el proceso legal, no vimos un solo crimen. Esto no es un juicio político, esto es un golpe, no contra Dilma, sino contra Brasil, contra el pueblo brasileño. En las calles, miles de personas salieron a marchar en respaldo a Rousseff y en rechazo a la decisión de los senadores de oposición que la acusaron de firmar créditos de bancos públicos para pagar determinadas deudas públicas. En horas de la tarde se realizará la investidura de Michel Temer, quien deja de ser presidente interino para convertirse en jefe de Estado de manera oficial hasta diciembre de 2018. Fanny Lara, Ecuador TV. A esta hora, la presidenta destituida Dilma Rousseff habla ante los integrantes del Partido de los Trabajadores y simpatizantes, a quienes les dijo hasta pronto y aseguró que se retira del poder con la frente en alto. Escuchemos.
y no vamos a parar hasta el establecimiento pleno de la democracia. Salgo de la presidencia. Sé que no traicioné, no cometí ningún acto ilícito. Salgo con dignidad, cargando en el pecho el mismo amor por los brasileños y las brasileñas. Y la misma voluntad de trabajar por Brasil, de continuar trabajando por Brasil. Yo vine aquí y creo que di lo mejor de mí y de mi capacidad. No huí de mis responsabilidades. Y en este momento respiro para decirles, no quiero, una vez más, no quisiera estar en el lugar de los que se creen vencedores. La historia va a ser implacable con ellos. Conozcamos ahora un perfil sobre la vida de Dilma Rousseff, de 69 años de edad, quien militó contra la dictadura para luego formar parte del gobierno del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Rousseff se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil. Dilma Rousseff nació el 14 de diciembre de 1947 en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Es hija de padre búlgaro y madre brasileña. Estudió en escuela y colegio público. Mientras estudiaba la secundaria ocurrió el golpe de estado de 1964. Este hecho la impulsó para militar en la organización revolucionaria marxista Política Obrera, para luego integrar la agrupación rebelde que luego se denominó Bar Palmares, uno de los grupos armados contra la dictadura. Un tribunal militar la detuvo en 1970, fue torturada y encarcelada por subversión hasta finales de 1972. Tras su liberación estudió economía y ocupó varios cargos administrativos en el estado de Río Grande del Sur, donde se radicó. En 2002, Luis Inácio Lula da Silva la nombró ministra de Minas y Energías en su primer mandato y luego ministra de la Presidencia en el segundo periodo de Lula. Tras convertirse en su mano derecha, fue postulada a la presidencia, cargo que asumió en enero de 2011, siendo la primera mujer presidenta de Brasil y la cuarta jefa de Estado electa en América del Sur. Su plan de gobierno se enfocó en erradicar la pobreza extrema y repotenciar los programas sociales. Sin embargo, fue cuestionada por el gasto económico para el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. En su segundo mandato, Dilma llegó al poder nuevamente de la mano de Michel Temer por el acuerdo entre su partido, el Movimiento Democrático Brasileño, y el oficialista Partido de los Trabajadores en 2015, año en que se filtró a los medios de comunicación una carta de Temer dirigida a Dilma sobre su inconformidad como vicepresidente. Los rumores de un juicio político en su contra se cristalizaron el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado abrió un proceso de impeachment y la suspendió como mandataria de manera temporal. Fanny Lara, Ecuador TV. Y sobre este tema, el presidente de la República, Rafael Correa, se pronunció en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado se solidarizó con Dilma Rousseff. Destituyeron a Dilma, una apología al abuso y la traición. Retiraremos nuestro encargado de la embajada. Jamás contestaremos estas prácticas que nos recuerdan las horas más oscuras de nuestra América. Toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula y con todo el pueblo brasileño. Hasta la victoria siempre. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador se pronunció al respecto. El gobierno del Ecuador condena los acontecimientos políticos acaecidos en la República Federativa de Brasil, que en las últimas horas han resultado en la separación definitiva de su cargo de la presidenta constitucional Dilma Rousseff, legítima depositaria del mandato popular. El gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la presidenta Dilma Rousseff. El espurio procedimiento de destitución llevado adelante en instancia legislativa, que culminó con la decisión de este día, no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad. El gobierno del Ecuador no puede soslayar el hecho de que un número importante de los decisores en el proceso de juicio político a la presidenta están siendo investigados por graves actos de corrupción. Ante estos hechos excepcionales, el gobierno del Ecuador ha decidido llamar a consultas al encargado de negocios ante la República Federativa de Brasil. Estos lamentables sucesos inaceptables en pleno siglo XXI suponen un serio riesgo para la estabilidad de nuestra región y constituyen un grave retroceso en la consolidación de la democracia, que tanto esfuerzo y sacrificio ha significado para nuestros pueblos.
Por los 48 años, casi medio siglo de vida del Seguro Social Campesino, se convocó a una masiva concentración en Quito, en el Coliseo Rumiñahui, Mariusi. Así es, en este lugar el primer mandatario, Rafael Correa, ratificó la necesidad de establecer políticas más equitativas y solidarias en materia de seguridad social. Desde temprano, delegados de todas las provincias del país se concentraron en el Parque Elegido. De allí partieron en caminata al lugar de concentración, el Coliseo Rumiñahui, que para las 10 de la mañana ya lucía copado. En sus discursos, los líderes del seguro campesino resaltaban los beneficios alcanzados durante los últimos años. Hoy que tenemos el derecho de la salud, con buenos hospitales bien equipados, celebramos los 48 años del Seguro Social Campesino. El presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, con cifras daba cuenta de cómo el Seguro Social Campesino creció en número de afiliados y sus beneficios. Se ha más que duplicado el número de beneficiarios al Seguro Social Campesino. Se ha multiplicado por 20 la pensión jubilar que se recibía. El presidente Correa recibió varios presentes. Al tomar la palabra, hizo un comparativo de lo que corresponde al subsidio del Seguro Social Campesino y el subsidio que asume el Estado para el pago de las pensiones de los militares retirados. Un campesino que reciba $3, con la revolución $62, subsidio anual cerca de $700, y un alto oficial que reciba $3.000 de subsidio mensual, anualizado casi $36.000. El mandatario arremetió contra quienes se oponen a las reformas propuestas por el gobierno al régimen de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía. Que entiendan que aquí hay un gobierno de espíritu alfarista, que solo se somete a ustedes, el pueblo ecuatoriano, nuestro mandante, que nos jueguen con la democracia. Dijo que es un imperativo el generar reformas que apunten a establecer regímenes más justos, equitativos y solidarios en cuanto a la seguridad social. Todos comemos igual, todos debemos vivir con dignidad, que hay que sacarnos de la cabeza que hay seguro 5 estrellas y seguro para pobres. Durante el último enlace ciudadano, de que se vive un momento complejo en el país, se despidió con la consigna de que el Seguro Social Campesino, lejos de desaparecer, se fortalecerá. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Para esta tarde en Guayaquil se prevé realizar la audiencia por la acción de protección interpuesta por el presidente Rafael Correa en contra del Consejo de Disciplina de la Armada. Un abogado constitucionalista, Eduardo Franco Loor, analiza la demanda. La audiencia oral y pública constitucional convocada por la jueza Alexandra Pérez de la Unidad Civil en la sala número 205 del Complejo Judicial de la Florida se desarrollará a las 15 horas. La acción de protección fue interpuesta por el presidente de la República, Rafael Correa, contra los oficiales de la Armada, capitanes de fragata Luis Ordóñez, Luis Con, Marco Vinicio Cáceres, Diego Rubio y el capitán de corbeta José Zumárraga, tras su decisión de no sancionar por insubordinación a un superior. La resolución del Consejo de Disciplina de la Armada Nacional, que pretendía juzgar justamente al capitán Ortega, hace caso omiso, dice que no es superior y por tanto no procede, y no cumplió con lo que establece la Constitución, el artículo 425, toda autoridad, el orden jerárquico de aplicación de las normas. Entonces el presidente se consideró vulnerado en su derecho constitucional. Ellos son miembros del Consejo de Disciplina que recibió el reclamo del primer mandatario por una carta del capitán de corbeta Edwin Ortega por considerarla irrespetuosa. Dicho consejo inadmitió el reclamo. Que es un criterio absolutamente, a mi juicio, nulo, porque no resuelve y no hace un análisis en consideración a la Constitución y a las demás leyes de la República. Según consta en el proceso publicado en el portal electrónico de la Función Judicial, la jueza dispuso que en la referida audiencia las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos, especialmente los que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales.
Además, la juzgadora, apoyada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, otorgó la medida cautelar que suspende los efectos del acto administrativo impugnado, esto es, la resolución administrativa del Consejo de Disciplina de la Armada del Ecuador, que declaraba inocentes al grupo de militares por supuestas ofensas al presidente Correa, siendo notificados los comandantes de las fuerzas naval, aérea y terrestre. A la cita judicial están convocados los oficiales demandados y el presidente de la República, Rafael Correa, así también el Procurador General del Estado, Diego García, o su delegado. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, en la mitad del mundo, se desarrolla la tercera reunión de ministros de finanzas del Banco del Sur. En este espacio se discute el capital que cada país va a aportar para su conformación en otros puntos. Tercera reunión del Consejo. La propuesta de la creación del Banco del Sur, que permitirá a países suramericanos trabajar con capitales propios para su desarrollo, que se planteó hace 9 años, está por concretarse. Este miércoles los secretarios de Finanzas de Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Ecuador ultiman detalles para su pronto funcionamiento. Estamos a puertas de que se aprueben ya las fechas de los aportes de capital y el nombramiento de las autoridades que efectivamente hacen que nazca el banco. Esperamos que sea en el menor tiempo posible. Vamos nosotros como Ecuador a impulsar fuertemente la capitalización del Banco del Sur. Ecuador realizará un primer aporte para que el Consejo de Administración del Banco del Sur trabaje lo más rápido posible, indicó el ministro Fausto Herrera. Aproximadamente de 8 millones de dólares sería el aporte, pero eso es lo que vamos a debatir en la reunión de cómo va a ser los plazos y el tema de desembolsos. Herrera explicó que en 2015 Ecuador ya hizo una primera aportación entre 1 y 2 millones de dólares. Estos 5 países ratificaron el Tratado del Banco del Sur en el plazo que se estableció para su integración. Para ampliar la adhesión de otras naciones, Ecuador presentará una propuesta. Que ese tiempo sea indefinido y cuando cualquier país de Sudamérica quiera integrar el Banco del Sur, ese tiempo esté abierto. Para Fernando Silva, director de Asuntos Económicos de UNASUR, esta propuesta ayudará al fortalecimiento de las instituciones económicas de la región. De garantizar más soberanía y autonomía para la región en momentos difíciles y también viabilizar la integración en los momentos en que la economía esté más favorable. El convenio constitutivo del Banco del Sur establece que el capital suscrito por los países fundadores sea de 7.000 millones de dólares. Los resultados finales de la reunión se darán a conocer en las próximas horas. Olga Velasco, Ecuador TV. Más temas económicos. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, ratificó que el gobierno ecuatoriano dará un subsidio a los exportadores nacionales en el caso de que no se renueve el acuerdo con la Unión Europea. Nosotros aspiramos de que eso no pase y que en diciembre del 2016 se firme el acuerdo con la Unión Europea y que no existe ese subsidio que tendría que pasar. Pero estaría garantizado entonces. Pero el subsidio está garantizado, el presidente lo ha anunciado. Si darse el caso, que no esperemos que se dé, el presupuesto del 2017 tendríamos que hacer las reformas presupuestarias para que esos 100 millones de dólares consten y se pueda transferir a los exportadores. Según el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, Ecuador experimenta una recuperación de la economía luego de superar varios meses complicados debido a la coyuntura mundial. En el programa Pulso Político, el ministro Patricio Rivera destacó el trabajo del gobierno nacional en los últimos meses en materia económica y que han permitido tener los primeros signos de recuperación. Ha sido una circunstancia y una coyuntura muy dura y la estamos enfrentando de manera adecuada. Estamos empezando a tener síntomas de que la economía se está recuperando. Según Rivera, esta recuperación de la economía se la puede medir con el aumento de depósitos en el sector financiero privado. En los últimos meses el sistema financiero ha recuperado 1.500 millones de dólares. El crédito está empezando a recuperarse. En los últimos 5 meses el sistema financiero ha colocado alrededor de unos 380 millones de dólares. El trabajo en materia económica estuvo orientado en el sostenimiento de la dolarización, sistema monetario que depende de factores externos. Una de las medidas en este aspecto fue la restricción de importaciones, con lo que se evitó la salida de divisas. En una economía dolarizada no podemos jugar con la liquidez dentro de la economía. La dolarización se sostiene porque hay más dólares que entran de los que salen. Según el funcionario, otra de las acciones que permitieron recuperar el dinamismo en la economía fue el pago a los proveedores con quienes el Estado mantenía cuentas atrasadas.
hemos despachado pagos a nivel del gobierno nacional, desde el Ministerio de Finanzas, por alrededor de casi $1.000 millones en el último mes. La liquidez poco a poco se está recuperando. La contracción tributaria que habíamos tenido durante los meses cada vez va siendo menor, y eso permite que también la actividad en materia fiscal se vaya normalizando. Y sobre el uso de dinero depositado en el Banco Central, aclaró: utilizar los recursos que están dentro del Banco Central, que son básicamente recursos de depósitos de entidades públicas, no son recursos de los depositantes los que se utilizan. Quiero ser absolutamente claro y categórico en esto. Y lo que se hace es darle liquidez, darle la vuelta a esos recursos, invertirlos. Finalmente, el secretario de Estado comentó el nivel de endeudamiento que tiene el país y que está por debajo del promedio de la región y que no alcanza los niveles al que llegó durante el gobierno de Yamil Maguad, cuando se situó en el 85% del Producto Interno Bruto, PIB, o en el gobierno de Lucio Gutiérrez al alcanzar el 44% del PIB. El tema del endeudamiento público, del enorme endeudamiento público, es un discurso de carácter político. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El Servicio de Rentas Internas devuelve más de $400.000 por el impuesto al valor agregado acumulado desde mayo pasado a través de las cuentas de dinero electrónico. Cristian Suárez es analista de sistemas. Cuenta que todos los gastos de su hogar los realiza a través de dinero electrónico, como pagos de servicios básicos, recargas de celular y transferencias. Es muchísimo más fácil porque incluso es mucho más seguro. Explica que en la devolución del IVA por consumos con tarjeta de crédito y débito, que es de 1%, y en pagos con dinero electrónico el 4%, le han acreditado en promedio $30. Sería un desperdicio para las personas que no abran una cuenta, porque obviamente van a tener un monto considerable. Como él, quienes abran una cuenta de dinero electrónico a través del asterisco 153 numeral podrán recibir el IVA acumulado entre mayo y agosto de sus gastos con medios electrónicos. Ya se han devuelto más de $447.000 en un total de 220.000 acreditaciones, más de 220.000 acreditaciones. Hasta el 29 de agosto se reportaron 173.305 personas que se suscribieron a efectivo desde Mi Celular. Las provincias que registran mayor aperturas de cuentas son Pichincha, Guayas y Manabí. A criterio de la ciudadanía, esta iniciativa es beneficiosa. Y los que ocupamos tarjetas de crédito o dinero electrónico, esperemos que nos ayude ese dinero. Es excelente, pero habría que hacer el trámite. A partir del 1 de septiembre, quienes abran su cuenta bajo esta modalidad de pago se beneficiarán con la devolución del IVA desde la fecha de apertura. Olga Velasco, Ecuador TV. La empresa pública de vivienda firmó 5 contratos con promotores privados para la construcción de proyectos inmobiliarios en Quito y Santo Domingo de los Áchilas. Esto como parte de las alianzas estratégicas. Son alrededor de 1.600 soluciones habitacionales, la mayoría de ellas viviendas de interés social y prioritario, que se construirán gracias a las alianzas público-privadas. Implican una generación productiva de predios estatales, aportando con la oferta de vivienda de interés social y prioritario, lo que permitirá una dinamización de la economía con generación de fuentes de empleo directas e indirectas. 4 de ellos se construirán en Quito y 1 en la ciudad de Santo Domingo. Deberán iniciarse en un tiempo máximo de 12 meses y concluirse en un plazo máximo de 3 años. Para los promotores que recibieron la adjudicación, el trabajar con el Estado permite acceder a predios a costos reales. Pero son valores que permiten trabajar para el desarrollo de vivienda para el que necesita. El ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado, destacó cómo en la actualidad, gracias a este tipo de estrategias, es posible dar un uso adecuado a este tipo de terrenos considerados antes un desperdicio social. Un gran generador de trabajo. 500.000 empleos se generan alrededor de la industria de la construcción. Pero no olvidemos tampoco que ese brazo dinamizador tuvo también una importante intervención del Estado. 300.000 viviendas o más se han construido durante este periodo de gobierno. Además, resaltó la dinamización de la economía que produce este tipo de inversiones derivadas de las APP. Ya son más de 2.747 millones de dólares de inversión en el momento que muchos dicen que es uno de los momentos más complicados para el Estado. Además, con este tipo de proyectos se revitaliza el sector de la construcción, fundamental en el aporte del PIB nacional. Las cifras del Banco Central nos ubican
con un 10% en el tercer lugar en la participación del Producto Interno Bruto. Se tiene previsto que hasta finalizar el año se realicen al menos 17 concursos más para construcción de vivienda, entre los cuales están proyectos que corresponden al BIES. César García, Ecuador TV. A partir de mañana, el bus que circule en Guayaquil sin sello de revisión será retirado de las calles. Con esto volvemos luego de una primera y breve pausa, Marius. Así es, también hablaremos de que está ya abierto el proceso para conformar el Consejo Ciudadano de los Medios Públicos del Ecuador. Volvemos. Este domingo en Rodando Ecuador Leyendas, vamos en busca del Huacaizique y el Chuzalongo. El gran lago es el globo celeste que está lleno de agua. Vamos a la cima del Cayambe, la eterna novia vestida de blanco. ¡Aquí estamos, en el Cayambe! Tenemos que pasar una parte miedosa para llegar al refugio que está a pocos metros allá arriba. Y si se nos resbala y estamos resbalosos, la camioneta seguiría por esta resbaladera hasta abajo, con nosotros adentro. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas. Este domingo a las 21 horas. Estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico, tu banco. Ecuador TV, somos todos. Ser manabita significa ser una gente que ame, que valore, pero sobre todo que sea orgulloso de lo que es ser montubio. Si casarse fuera un día, una semanita o dos, pero eso es toda la vida y eso sí. Así suena Manabí, hoy 20 horas. Como todas las demás, con un joven de mi gusto. Ecuador TV, somos Manabí. Salud, educación, economía del hogar y hasta consejos legales. Sí, ese y muchísimos temas más van a ser tratados en este nuevo espacio. Al mediodía es la nueva propuesta de Ecuador TV en la que el protagonista será usted. Al mediodía. Estreno. Lunes 5 de septiembre a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. La chanchina y los chicos continúan por Sudamérica. El turno es de Uruguay. Entramos al país donde la gente se reconoce en la gente, donde el desconocido se lo hace hermano convidándole un mate. Acompáñanos y aprende a hacer un delicioso arroz de leche criollo. Yo arroz con leche con dulce de leche, que es riquísimo. Es un postre típico uruguayo, ¿no? Sí. También un sabroso chupín de lenguado. La salsita y la papita. Chúpate los dedos en Cocinando Sudamérica. Domingo 22 horas. Ecuador TV, somos todos. Confesiones. Ese cuadro del dinero que se iba a pagar, se solicitó la ametralladora 380. Realidades. En el camino uno conoce personas que le ayudan porque uno les pide un favor, ellos no se niegan. Riesgos. Si alguien comete aquí un error, por pequeño que sea, sería fatal. Grandes documentales te traen historias jamás contadas. Todos los miércoles, 23 horas 30. Ecuador TV, somos todos. Amigas y amigos, retomamos la información aquí en Noticias 7, pues está abierto el proceso para conformar el Consejo Ciudadano de los Medios Públicos del Ecuador, Mariusi. Se invita a los representantes de los pueblos, nacionalidades, también organizaciones y movimientos sociales y a la ciudadanía en general a formar parte de esta instancia de evaluación y seguimiento de los contenidos que se difunden en la radio, en la televisión y también en la agencia de Noticias Andes. El Consejo Ciudadano de los Medios Públicos estará integrado por 7 miembros, cada uno con participación activa para evaluar y dar seguimiento a los contenidos que se difunden tanto en la radio pública como en la televisión y la agencia de noticias. Tucuybuna sin chirimana, o sea, tenemos que hablar duro y fuerte, todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, porque en los medios públicos de verdad hay espacio para todos. La construcción de esta iniciativa tuvo el acompañamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La presidenta del organismo, Raquel González, considera que la misma debería replicarse en todos los medios de comunicación del país. Es nuestro derecho como ciudadanos también tener una televisión de calidad, es nuestro derecho tener radios de calidad
tener programaciones de calidad que sean respetuosas y que garanticen que todos y todas tengamos esa información objetiva. Pueden participar representantes de los pueblos, nacionalidades, organizaciones y movimientos sociales y la ciudadanía en general de manera individual o colectiva. Se requiere experiencia en radio, televisión, comunicación digital, docencia o gestión de grupos de atención prioritaria. Ojalá que cada voz traiga pedacitos de verdad que nos ayudarán a levantar el gran mural de la vida nacional. Las postulaciones se receptarán entre el 1 y el 15 de septiembre. El nombre de quienes conformen el Consejo Ciudadano se conocerá en octubre y sus funciones comenzarán en el mes de noviembre de este año. Más información del proceso de selección se encuentra en la página www.mediospublicos.es o consejociudadano@rtvecuador.es. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Hoy, último día de agosto, se cumplió el plazo ordinario de revisión de buses urbanos en Guayaquil, previo al cobro de la tarifa fijada en 30 centavos de dólar por servicio de transporte masivo. 31 días duró la revisión de los buses urbanos en Guayaquil. Durante este tiempo, más de 2.100 vehículos fueron evaluados para prestar un servicio de transporte popular en óptimas condiciones. Los transportistas se muestran de acuerdo con los controles que realiza la Autoridad de Tránsito Municipal. Es seguridad para el usuario y es seguridad para nosotros, porque siempre ha habido accidentes y todo, ¿no? Se ve que es un control para todos los vehículos, que andemos organizados, ordenados. Verdaderamente sí debe de existir un control, porque verdaderamente teníamos unos vehículos que estábamos en mal estado. Al momento, el 98% de los vehículos que pertenecen al sistema Metrovía han sido revisados. En el caso de Metrovía ya han asistido 370 buses. Esperamos hoy día se acerquen aquí a Parque Samanes los últimos 15 alimentadores que faltan ya por aprobar. Asimismo, el director de Operaciones de Tránsito de la ATM, Luis Lalama, dio a conocer qué tipo de sanción se aplicará a los transportes que no cuenten en la parte posterior con el sello que certifique la respectiva revisión. Va retenido y queda en el CRB hasta que, lógicamente, pues ese vehículo, si hay que verificar, saben si tiene la vida útil o no tiene la vida útil, es decir, tenemos que revisar y ver los antecedentes del vehículo. Los vehículos que no han sido revisados podrán hacerlo de forma extraordinaria en las instalaciones de revisión vehicular ubicadas en el kilómetro 10,5 de la vía Daule los días jueves. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y 110 personas optaron por la sustitución del cambio de sexo por el de género en su documento de identidad. El registro civil permite esta opción en cumplimiento a la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que fue aprobada en febrero de este año. Este martes 11 personas acudieron al edificio matriz del Registro Civil en Quito para optar por la sustitución del campo de sexo por el de género en su cédula de identidad, una opción que contempla la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, vigente desde febrero. Somos parte de esta sociedad y que queremos que nos reconozcan tal y cual como somos. La normativa también posibilita a los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad cambiar sus nombres por una sola vez. El trámite tiene un costo de $25 y ya se realiza en varias dependencias de la institución. Estamos generándolo en 4 puntos de atención a nivel nacional, que son en las ciudades de Quito, en la ciudad de Guayaquil, en la agencia Centro, en Cuenca y en la ciudad de Manta. A la persona interesada en realizar el trámite deben acompañarle 2 testigos. Para Daniel Marcheno, este es un paso importante a favor de los derechos del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo. Me parece muy bien porque esta es la primera puerta que se nos abre a la comunidad LGBT en la igualdad de derechos. Aún faltan más, pero por fin nos estamos visibilizando. Los cambios se registran en el sistema y esto, según la ley, es irrevocable. Mis nombres anteriores eran Jefferson Rolando Andy y bueno, ahorita voy a proceder al cambio de género y de mis nombres con Samay Yuriana Andy. Muy feliz de que se tome en cuenta lo que nosotros nos sentimos y lo que somos realmente. Quienes realicen el registro de género hasta el 15 de septiembre podrán sufragar en los próximos comicios en la Junta Receptora del Voto en la que se sientan identificados. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Más temas sociales, 2 nuevos programas contra el consumo de alcohol y drogas en jóvenes y adultos fueron presentados en Guayaquil. La Secretaría Técnica de Drogas, CETED, fue la entidad a cargo de estas iniciativas que involucran a estudiantes de colegios y universidades.
Hablar con los jóvenes en sus propios términos y a través de las situaciones que viven día a día es básicamente el propósito de la estrategia que este martes la Secretaría Técnica de Drogas presentó a los estudiantes del Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil, programa que tendrá en las redes sociales la mejor herramienta para hablar de temas de prevención. Un programa que se llama Retuco, retrasa tu consumo, y ahí van a encontrar ellos mensajes, actuaciones de unos dos muchachos que son nuestros actores, Melanie y Kevin. Contiene videos, contiene bloggers, espacios para padres de familia, docentes, pero concentrado en los jóvenes. En efecto, los alumnos se mostraron identificados con la forma y el tipo de mensajes que Retuco les ofrece. Esta iniciativa que están haciendo es bacán porque hay unos chicos que se están drogando y eso es malo. Otro programa que se suma a la prevención del alcohol y drogas es el convenio que permitirá vincular a la academia, en este caso a la Universidad de las Artes, con la Secretaría Técnica de Drogas, creada en 2015 y adscrita a la Presidencia de la República. En este momento, en el Cerro Las Cabras, en Durán, se está trabajando con un grupo de estudiantes de la Cátedra de Arte Urbano y ellos están interviniendo el espacio público. Igual transmitir a los jóvenes, a los niños que viven en este sector, y no solamente en este, porque el convenio nos permite ampliarnos a algún otro lado que sea necesario, en el que ellos pueden también intervenir. La CETET a la fecha interviene en Quito, Durán y Guayaquil. En esta última se combate el microtráfico en zonas urbanas donde anteriormente los índices eran alarmantes. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Y bien, nosotros continuamos con más información. Les contamos también sobre 2 nuevos programas sociales contra el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes y adultos que fueron ya presentados. Esa es la nota que habíamos presentado hace un momento. Vamos a hablar también sobre las suspensiones. Un informe preparado por nuestro equipo de Ecuador TV. Preste atención, por favor, amiga y amigo televidente que habita la Carita de Dios, la capital de los ecuatorianos. Pues este miércoles, desde las 16 horas hasta las 6 de la mañana de este jueves, en 25 barrios del sur, se suspenderá el servicio de agua potable. Ahí tenemos la lista. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento pidió a los moradores que tomen las medidas necesarias para abastecerse del líquido. Esta medida es por los trabajos que se realizan en las redes, la instalación de una válvula. Los sectores que no tendrán agua ya los acabamos de ver. Algunos de ellos son Santiago Alto, Santiago 2, Chillogallo al sur de la capital, Eugenio Espejo, Santa Marta de Chillogallo, Bajo, Guajaló, 10 de junio, Biloxi, Combatientes, Hogar de Ancianos, La Raya A, Mariscal, Ayacucho, Monte Olivo, Santa Bárbara de Chillogallo, Santa Inés 2, Santa Bárbara Bajo, Tarqui 1, Mena 2, Vencedores del Pichincha, Sucre, Fundeporte, Tambo, Yacta, Frente Popular, Condominio Las Cuadras, Santa Rita, Turubamba Alto y Turubamba Bajo. Tenemos una breve pausa, amigas y amigos. Volvemos, Mariuxi, con más información, los temas internacionales. Este domingo en Rodando Ecuador Leyendas, vamos en busca del Huacaizique y el Chusalongo. El gran lago es el globo celeste que está lleno de agua. Vamos a la cima del Cayambe, la eterna novia vestida de blanco. ¡Estamos en el Cayambe! Tenemos que pasar una parte miedosa para llegar al refugio que está a pocos metros allá arriba. Y si se nos resbala y está muy resbaloso, la camioneta seguiría por esta resbaladera hasta abajo, con nosotros adentro. No te lo pierdas, Rodando Ecuador Leyendas, este domingo a las 21 horas. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. Su música ha trascendido fronteras. Y ahora, el cantautor guayaquileño Ricardo Pita se sienta con Javier Lazo
en una entrevista exclusiva en donde nos contará sobre su trayectoria musical y sus proyectos a futuro. Un interesante programa de Palabra Suelta. Hoy, 22 horas. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele, vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más. La periodista española Isabel Pérez realiza un análisis de la situación en la Franja de Gaza, toda la profundidad de este conflicto, que es uno de los más enquistados, donde reside desde hace varios años. Su experiencia periodística en Mundo al Revés. Obviamente esto es una presión, es una guerra psicológica que hacen a los periodistas también. Jueves, 22 horas. En el próximo programa de Autores en Vivo, la música de Fausto Miño. Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva con este amor. Autores en Vivo. Hoy, 14:30. Baila, baila mi vida, bailame bien. Y de regreso con la información internacional, les contamos que en medio de críticas el presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a recibir en la capital mexicana al candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano, Donald Trump. La reunión será privada y obedece a una invitación que extendió Peña Nieto a los dos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. Trump llega a México después de calificar a sus habitantes como criminales y de que el jefe de Estado mexicano comparara a Trump con el líder nazi Adolfo Hitler. Y voceros del gobierno estadounidense reaccionaron ante la reciente carta enviada por cancilleres de 9 naciones latinoamericanas, entre ellas Ecuador, en la que reclaman la revisión de la legislación migratoria estadounidense. El gobierno de Estados Unidos desestimó cualquier cambio a la ley de ajuste cubano, a pesar de la crisis que la ley genera por el aumento del flujo de migrantes cubanos que intentan llegar a ese país norteamericano. El Vaticano, a través de un comunicado, indicó que no va a participar en la elección del Tribunal Especial que juzgará los delitos más graves del conflicto armado en Colombia. Así respondió la Santa Sede ante la invitación realizada por el gobierno de Juan Manuel Santos al Papa Francisco el 12 de agosto. En esta solicitud también se pidió el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas, que a través de su secretario, Ban Ki-moon, aceptó formar parte del proceso de paz en la guerrilla de las FARC. 11 personas muertas deja hasta el momento el paso de un tifón en Japón, mientras que en Francia investigan a la empresa Coca-Cola por el hallazgo de 370 toneladas de cocaína en uno de sus contenedores. Más en el siguiente resumen. El tifón Leon Rock, con vientos de 160 kilómetros por hora, causó fuertes lluvias e inundaciones en Japón, lo que provocó la muerte de 11 personas, 9 de ellas en una residencia de ancianos que fue arrasada por el agua. Equipos de emergencia a través de helicópteros rescataron a decenas de personas que quedaron atrapadas en sus viviendas y vehículos. Más de 1 millón de personas fueron afectadas. En Alemania, varias terminales del aeropuerto de Frankfurt fueron evacuadas esta mañana por la amenaza de una bomba. Miles de pasajeros abandonaron las instalaciones en medio del pánico. A esta hora, todos los vuelos fueron suspendidos y las autoridades junto a la policía inspeccionan el lugar para determinar si hubo o no existencia de material explosivo. Una investigación de la Agencia Internacional de Associated Press documentó 72 fosas comunes dejadas por el grupo extremista Estado Islámico en su retirada de zonas claves de Siria e Irak. El informe incluye fotos de estos lugares donde se encuentran entre 5.000 y 15.000 cadáveres. La mayoría son miembros de la minoría chiita y yazidí, asesinados por el Estado Islámico. La primera ministra británica Theresa May preside la primera reunión del gobierno en la que se
evaluarán los planes para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En este encuentro se analiza la posición de cada uno de los ministros para las futuras negociaciones sobre el denominado Brexit, que durará al menos 2 años. Los trabajadores de una fábrica de Coca-Cola en el sur de Francia abrieron un cargamento de zumo de naranja para la elaboración de sus productos y encontraron sacos con 370 kilos de cocaína. El cargamento procedía de Costa Rica. La Fiscalía abrió una investigación por tráfico e importación de drogas. Se cree que la Coca-Cola original del siglo XIX se elaboraba con hoja de coca, mientras que la empresa asegura que la cocaína nunca ha sido un ingrediente en sus bebidas. Fanny Lara, Ecuador TV. 13 horas con 29 minutos en Galápagos, 1 hora más en el Ecuador continental, donde nos encontramos, Mariuxi, y llegamos al final de esta jornada informativa. Así es, Gustavo. Muy buenas tardes. Recuerden las noticias más importantes de este día, 7 de la noche. Los esperamos. Buen provecho, pasen bien.